Mi papá espiritual, a la persona que yo durante 14 años vi como un papá, que es mayor que mi papá biológico, Ok. se me estaba declarando. Entonces, no, yo le respondí como, no entiendo qué está pasando. Sí me quiso decir como, dígame si estamos en la misma sintonía o no estamos en la misma sintonía. No, usted es mi papá espiritual, no estamos en la misma sintonía. Y bueno, me dice, le voy a dar un tiempo para que lo piense. No, es que yo no tengo nada que pensar, usted es mi papá espiritual, yo no lo veo de otra manera. O sea, usted no puede pretender que porque yo le estoy dando de mi afecto como hija, yo siento lo mismo que usted, no. Es lo que siempre hemos hecho durante 14 años. La diferencia, tristemente, y fue lo que más me dolió entender, es que ya no estaba esa mamá espiritual que yo veía. Y lo digo entre comillas porque a veces terminamos idolatrando a las personas en vez de realmente tener una admiración por ellas y querer imitar las cosas buenas que ellos hacen, sino que más bien se vuelve una idolatría de es intocable, es perfecta. No, no, no hable mal de ella porque, es que le dijo hasta por dónde salía el sol y lo insultó. Por algo será. Todo lo justificamos, todo. Pero nunca vemos la falla ni los errores que tienen porque hacemos eso, idolatrarlos. Realmente siento que es algo muy delicado. Pero en medio de eso, yo también trataba de justificarlo. Está en un duelo, se murió la pastora. Yo no sé si a mí se me muriera un familiar, yo cómo quedaría. ¿Cómo reaccionaría? Total. Entonces yo también trataba de justificarlo en ese momento y de alguna manera pienso que actualmente tampoco puedo ser inhumana y decir no lo comprendo, sino que manejo cosas muy mal, muy mal hechas porque de todos modos el duelo de él lo tuve que vivir yo en carne propia, no sé cuántas más personas, pero te hablo de mi historia, de cómo me tocó vivirlo a mí y me dolió porque yo quería llorar a la pastora, pero la gente y la iglesia no entendía que él quería buscar una pastora rápido y a la primera que le dañó esa visión bonita que tenía de él fue a mí, porque yo a él lo veía de una manera y en el momento que él empieza como a caerme, por así decirlo, ahí se me derrumbó todo lo que era el evangelio para mí. Y eso es algo que yo sé que mucha gente no va a entender. Quizá muchos dirán, ay, pero es una bobada. Sí, pero lo que yo llamaba cristianismo hasta ese momento, desde ese momento tuvo un antes y tuvo un después, porque yo ya no quería ir a la iglesia. Yo cantaba en la alabanza y él era así mirándome fijamente, fijamente, y él volteaba y me miraba así coquetamente, y yo sentía como una repulsión, y yo, porque también es natural decirlo, lo veo como un señor, lo veo mayor, lo veo como mi papá, y me está coqueteando con el micrófono, cantando. Eso es difícil de decirlo, pero es una realidad. Eso pasó. Bueno, ya era complejo porque obviamente él seguía siendo el pastor de la iglesia y había momentos en los que él me quería llevar a la casa y yo era como, no, por favor, lléveme cualquiera, porque yo vivo, en ese momento vivía en un barrio muy peligroso de Medellín, Ok. Prado Centro. A esa hora que salíamos del culto no era normal irse, que una señorita estuviera en ese momento pasando por esas calles a las 9 de la noche, no. Entonces yo era como, no, lléveme cualquiera, cualquiera que se apiade de mí, pero no el pastor. Hija, yo la llevo. No, tranquilo, no me lleve. No, no quiero que el pastor me lleve. ¿Por qué no? Ya me montaba ahí ya en el carro del pastor y empezaba el pastor. Ay, usted sí sabe que no sé quién viejito se casó con un viejito de 90 años, se casó con una modelo. Y yo, ay, pero esos son esos viejitos. Ese viejito, eso no, eso. A mí no me parece. A mí me parece que las personas tienen que ser contemporáneas. Ay, no, a mí sí me parece que una persona mayor sí puede estar con alguien joven y sus hijos ahí, y sus hijos en el carro.
Yo era como, ay, ¿cuándo voy a llegar a mi casa? Y resulta que a él le daba por parquearse. A mí me encanta comer, pero en esos momentos yo no pensaba sino en llegar a mi casa y ¡pum! McDonald's. ¡No! Llévame a mi casa. Vamos a comer. ¿No tiene hambre? No, yo quiero llegar a mi casa, mañana madrugo. No, vamos a comer. Niños, vayan por la comida para quedarse hablando conmigo. Y yo era como, no, no quiero, no quiero, realmente no quiero. Bueno, ya, nos vamos. Era como, coman rápido para irnos rápido. Y así fue como en tres oportunidades. Hasta que un día, sí recuerdo que un compañero a mí me dijo que fuéramos a retirar dinero. Y como yo iba en Prado Centro, encontrar un cajero era muy complejo. Claro, Entonces me dijo, venga, yo la llevo en la moto, vamos al centro comercial, yo la llevo para que retire. Ay, sí, hágale de una. Nos montamos, listo, me vio, no sé quién me vio con él, no sé quién me vio con él, pero ya estaban empezando a decir que yo estaba distante, que yo estaba rara, era porque yo estaba con un novio mundano y que era él. Y ahí nos remitimos otra vez a, es imposible, esto no pasa, o sea, la iglesia es Disney. Todo es perfecto, un cuento de hadas. Esto no pasa en las iglesias. Entonces, pero es que esto, que lo otro, yo ni te puedo decir que yo recuerdo lo que ella me dijo ese día. Yo solamente sé que yo salí de ahí, patitas, ¿para qué las tengo? No volví a esa iglesia. Hasta otro tiempo después. Sí, sí, te puedo decir que la volví a pisar, pero ya ahí fue que me di cuenta de la realidad de las cosas. Pero en ese momento yo salí y yo dije, no quiero saber nada de nadie. Llegué a mi casa, bloqueé a todo el mundo. Entonces, bloqueé, yo dije, no, ¿cómo le voy a dañar la fe a los hermanos? Donde me pregunten usted por qué no quiere volver a la iglesia. ¿Qué les voy a decir? El pastor se me declaró y me está diciendo a cada rato con mensajes de texto, deme una respuesta, deme una respuesta, deme una respuesta. Y yo no quería darle una respuesta, yo ya le había dicho, ya, no y no. Usted es mi papá. Y él seguía, no, yo no me puedo dar por vencido, no puedo, es que no entiendo cómo no puedes estar con una persona como yo, como tú me estás rechazando a mí. Y era como en su ego de, no, no, no me vas a decir que no. Y yo veía que él lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y yo, pero es que, ¿qué va a intentar? Usted no me gusta, usted es mi papá. No hay nada que intentar, usted no tiene forma de conquistarme. No, usted es mi papá y punto. Él no entendía eso. Cuando ya yo pierdo el desgano, bloqueé a todo el mundo, fue difícil. Fue difícil porque ahí fue donde yo comprendí. Yo estaba siguiendo a los hombres. y no estaba siguiendo a Dios. Yo iba a la iglesia temprano porque él se enojaba si no íbamos temprano. No porque yo decía, Señor, perdóname, porque en vez de aprovechar este espacio temprano que tú me permites para adorarte, para compartir, para congregarme con mis hermanos, disfrutar de tu palabra, yo iba temprano porque si yo no iba temprano, él me sentaba de la alabanza, me ponía en disciplina, me regañaba, o mejor dicho, en sus prédicas hablaba mal de él que no, o sea, tiraba indirectas, por así decirlo. Señor, perdóname porque yo realmente, genuinamente, todo lo que hacía en la iglesia era porque yo sentía que eso me hacía más santa. Yo sentía, está en evangelismo, está en maestros, es diácono, servidora. No, mejor dicho, esta niña todo lo que hace. Tendría yo en ese momento, pongámosle, 23 años. Y ya lleva mucho tiempo sirviendo en la iglesia. Es lo que yo sé, lo que yo conozco. No conozco otra vida que no sea servirle a Dios. Pero en ese momento uno dice, apenas tienes un ministerio. Yo tengo 5. Y uno se jacta de eso. Pero ahí fue cuando ya entro yo como en un momento de, llamémoslo humanamente, depresión. Sí, Y yo digo, ¿qué significa Dios para mí? Estos 14 años que yo duré en la iglesia, 14, 15, ¿qué han sido hasta ahora? La persona que era la que me guiaba, la que yo idolatraba, porque sí la llegué a idolatrar, confundiendo la idolatría con admiración, que es totalmente diferente. Esta persona, entre comillas, se enamoró de mí porque no fue así, o sea, siento que
no puso no puso su espacio, no sé, su duelo en manos de Dios, sino que lo quiso atravesar a su manera. Y el vacío que dejó esta ausencia tan importante para él, no supo cómo llenarla y me hizo mucho daño, me lastimó mucho. Para mí eran personas muy importantes. Y entender eso, como te dije en un principio, se lo agradezco, porque yo tenía unas vendas que, que yo pienso que si no hubiera pasado por eso no se hubieran caído, porque yo no estaba mirando al Señor, yo estaba mirando al hombre, estaba mirando a mi papá espiritual. Y yo quería ser como mi papá espiritual. No como Jesús. Exactamente. Ya pasan como 6 meses, muy duros. Yo no quería saber nada de la iglesia, pero realmente por tantos años, un domingo levantándote temprano para ir a la iglesia y eso, un domingo a ti se te volvía como, ¿qué es esto tan vacío? O sea, que no me quiero ni bañar, no quiero hacer nada, no quiero comer. O sea, era yo en mi habitación y me sentía tan mal. No quería desbloquear a nadie de mi familia, no quería desbloquear a nadie de la iglesia. ¿Qué es esto que está pasando? Yo dije, no, yo tengo que empezar a buscarte Dios, como siempre, a mi manera, porque todavía no entendía cuál era el propósito de Dios en mi vida. Visité muchas iglesias, hasta que una hermanita de la iglesia, de la que era la iglesia a la que pertenecíamos, me dice, ven, yo quiero escucharte. Hay algo en lo que yo te puedo ayudar. Y yo dije, estas son palabras diferentes. No me está diciendo qué pasó, porque te fuiste. Ven, necesito saber. Ah, es que en la iglesia están diciendo esto de ti. No, ven, hay algo en lo que yo te puedo ayudar. ¿Sabe que sí, hermana? Mucho. Nos encontramos, le conté todo. Para ella también fue un baldado de agua fría. Una persona que no juzga a los demás. También desde su posición dijo, bueno, entre parte, pues para mí sí, de alguna manera sí estuvo mal lo que él hizo. Yo digo, yo no puedo decir que él se propasó conmigo o que, ay, me sentí abusada de él, no. Pero yo lo veía como un papá y el hecho de que él no haya pensado en mí a la hora de expresar sus sentimientos, porque naturalmente los seres humanos ante una pérdida como esa no sabemos cómo podemos reaccionar. Claro, Pero yo también debo de pensar de decir, bueno, yo no voy a dañar a otra persona pensando en mí, en mi ego, en lo que yo necesito, sin saber qué quiere esta persona. Y me lastimó porque, como te digo, era como si no le importara de que yo ya no lo viera como papá y lo que él significaba para mí en ese momento. Cuando ya hablo con esta hermana me dice, listo, bueno, ya lo que tú tienes que hacer es perdonar eso, pero no te quedes ahí, vamos a avanzar, vamos a conocer a Cristo. Yo te voy a ayudar a que en el proceso, por lo menos puedo acompañarte a que encuentres un lugar donde te sientas bien. Empezamos, fuimos a una iglesia, fuimos a otra, no me gusta estar aquí, no, no, ay no, no me siento aquí, esta no es mi casa. Y yo me acuerdo que pasamos por una iglesia varias veces y ella me decía, ¿y por qué no entramos ahí? Y yo, "Ja, no, eso que se ve negro en el fondo, qué miedo, no, yo no voy a entrar ahí". Y ella decía, pero ¿por qué si te queda cerca del trabajo? No, 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 yo no, no, eso y, negro en e- el y fondo. era, y viéndolo bien, era como el proceso de tu misma sanidad, ¿cierto? Total, Porque en todas las iglesias hay inconvenientes. total, total. Y eso fue algo difícil de entender. ¿Por qué? Porque cuando uno cree, uno llega a una iglesia, uno piensa que la mala es la otra iglesia y en esta no, con extraterrestres o marcianos que son perfectos, o sea, el problema lo tenía la otra iglesia, esta iglesia no lo va a tener. Y llega y uno encuentra situaciones que uno dice, bueno, yo viví esto en esta iglesia, pero para mí los hermanos eran amor y paz y todos conocíamos la casa de todos, al ser una iglesia pequeña. Ok, Entonces todos, ay, yo sé dónde vive el hermanito tal, yo iba a comer con este lo veo los domingos, o sea, y como te dije, ¿por qué nos veíamos tanto tiempo en la semana? Cuando llegó a este lugar, no te lo puedo explicar. Simplemente siento que ese día
Llegué yo inclusive, me acuerdo que en el grupo de la alabanza habían 2 personas cantando un piano, un señor mayor de edad y el que tocaba el piano también cantaba. Ya, estos eran los únicos que estaban en la alabanza. Con eso tuvo el Señor para tocar mi corazón y para decirme ya, suelta esto, avanza, ya no vas a poner más la mirada en el hombre, porque eso era lo que tú venías haciendo. Y aquí vas a entender que soy yo, no son ellos. Y cuando comprendo eso, con muchas lágrimas, perdono. Perdono a todo lo que viví con esa paternidad espiritual, con la manipulación, con todo lo que yo creía y digo, "Ay, Señor, quiero encontrarme realmente contigo. Realmente quiero conocerte, quiero dejar de juzgar al otro, quiero dejar de estar buscando personas perfectas cuando nunca las voy a encontrar. Nunca va a encontrar personas perfectas. Si me voy de aquí buscando una iglesia perfecta, creo que me voy a cansar. Me voy a cansar porque nunca la voy a encontrar. Siempre va a haber esa persona que pienso que esa conducta, inclusive, como dice la palabra, para los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien, todo le ayuda bien. Esa persona que inclusive tiene ese pequeño detalle que a ti te irrita, Ok. eso, en eso está trabajando el Señor en ti. Y en eso te está diciendo, hey, la mirada es en mí, no en ella, en esa persona. Tienes que poner la mirada en mí. Y bueno, decido quedarme. Sentí la necesidad, le dije a la hermana, porque yo estaba ahí acompañándome, lloré muchísimo durante la alabanza con esas 2 personas que estaban en ese momento. Entonces yo le dije a ella, me voy a quedar aquí. A la iglesia que yo decía, no, eso tan negro, eso todo oscuro por allá, yo que voy a entrar. Decidimos ir a esa iglesia que nunca le quise dar la oportunidad hasta ese día. Dije, me voy a quedar aquí. Llego yo, jamás pensé que en esa iglesia iba a crecer tanto. Desde el dolor, desde las alegrías, Ujú. desde entender que era comprender, acercarme al Señor realmente, tener misericordia con mucha gente que uno dice, Señor, pero ¿por qué tú les tienes misericordia? Porque yo, al igual que tú, a ti te tengo misericordia, ¿por qué no les vas Tira a un tener? ladrillo, Señor, y aplástalo, Padre. Total, si nos pudiéramos a pensar, el Señor, el Señor no nos obliga a nada. Si el Señor quisiera, diría, ah, no te vas a convertir, toma, ¡pum! Pero no, el Mm, Señor todo caballeroso y todo lindo con nosotros y nosotros juzgando a la gente. Nosotros creyéndonos superiores. Y ahí entendí lo que era realmente enamorarme de Dios. A través de dolor, de pruebas, yo no puedo decirte ni por qué me atravesó el Señor, pero sabes que en mi corazón yo seguía pensando en la iglesia donde nací. Y yo decía, es que ya yo aquí soy alguien, allá además que ya ni les importo. Y yo en mi corazón decía, no, yo no sé, yo tengo que volver. Yo no sé, pero ay, ¿será que yo sí estoy haciendo bien en estar apartada? Entonces mi mamá me escribió porque para ese momento ya los había desbloqueado. ujú. Ah, porque me faltó decirte que en ese momento de duelo, antes de la hermana de la iglesia decirme, ven, veámonos, mi hermanita me dijo, hace mucho tiempo no sé de ti, mi hermana menor, Ok. me dijo, ven, tu sobrinita, o sea, mi hija y yo queremos verte, o sea, tú sabes que te amamos mucho, llevamos mucho tiempo sin saber de ti. Y yo en ese momento que no quería saber nada de la iglesia, "Ah, sí, veámonos. Pues son lo más cercano que tengo a la familia, no los veo hace rato, veámonos. En ese momento ya me ve flaca, demacrada, triste. Me dice, cuéntamelo todo, ya me vas a decir qué es lo que te está pasando. Cuando yo le cuento todo, ella le cuenta a mi papá reacciona enojado, obviamente. Me dice, no, yo voy a ir a golpear a ese pastor. No lo fue a golpear porque yo le dije, no, así no funciona, así no actúan los hijos de Dios. ¿Tú te consideras un hijo de Dios? Pues cabe aclarar que mi papá es creyente y es una persona que ama mucho a Dios en su corazón, pero no se considera cristiano. Ok. Ah, no, yo no voy a ir yo voy a ir a golpear a ese pastor. Entonces, em, yo no lo fue a golpear porque yo le dije que no. No, no lo vas a ir a golpear, no, yo no te lo voy a permitir. Listo.
Él me hizo caso, pero sí le dolió mucho lo que me pasó, le dolió mucho. Ya después de eso, ya cuando yo ya estoy en la otra iglesia, los desbloqueo a todos, vuelvo otra vez a tener como una relación con todos. Yo dije como no, ya lo tengo que sanar, Hay que soltar. hay que soltar. Sí. En su momento ellos me pidieron perdón. Eh, sí, yo ya me sentía entre comillas sanas hasta que decido otra vez volver a la iglesia. O sea, después de haberte ido, decides volver allá. Sí. Digo, bueno, llegó el momento. Yo creo que ya esto está sano, ya ha pasado un tiempo prudente, voy a volver a la iglesia, pero yo no me imaginaba lo que la gente pensaba de mí ni lo que estaba pasando allá. Cuando yo llego, yo noto que las hermanas que estaban sirviendo en la puerta me miraron como muy despectivamente, como si yo hubiese hecho algo muy malo. Listo, yo entro, me siento al lado de la hermana que siempre me había acompañado y noto al pastor nervioso. Siento que ese día, o sea, sudó como, yo lo veía como sudando frío. Yo decía: "Oh, serán cosas mías". No, eso es Y ya había bobada. sanado, sentías que ya había sanado. Sí, pero de alguna manera, no tanto porque mira que quise volver. Sentía que tenía que estar ahí porque ahí nací en el Evangelio. Ok, entiendo. Entonces, yo lo veía a él como nervioso, como no, em, eh, ya terminó la prédica. O sea, ese día yo creo que nunca se había demorado tan poquito una prédica. Cuando yo salto, pues yo salgo de la iglesia, listo, yo sí vi varias hermanas raras, él como que no quería salir, no me quería saludar. Listo, yo dije, no, normal, o sea, pues, igual ya ha pasado tiempo, yo por qué voy a creer que él sigue gustando de mí, Claro, ya ha pasado tiempo. Después de eso, yo llegué al trabajo, pues pasó el fin de semana, llegué al trabajo y me marca una de las hermanas de la iglesia. ¿Que usted por qué fue? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo investigarme la vida? Porque pues, yo nací allá en el Evangelio, yo sentí la necesidad de ir. Pues era mi casa. No, yo pensaría que usted no debería volver después de todo lo que se fue diciendo de mi papá, que me fui diciendo de él. Sí, usted después de que quería conquistarlo, le aceptaba salidas, quería salir con él, em, usted se le insinuó. ¿Qué? O sea, sí, cuando yo me fui de la iglesia, la manera de él justificar que yo me había ido de la iglesia, porque él pensó, o sea, él nunca pensó que en mi corazón no había la intención de hacerlo quedar mal, porque de alguna manera hacerlo quedar mal a él en ese momento para mí era dañarle la fe a muchos hermanos. claro, Él lo que pensó es, esta se va a ir hablando mal de mí, me va a echar al agua, voy a quedar mal con todo el mundo, va a dañar mi integridad. Entonces él se adelantó a decirle a las personas, Karen se fue porque cuando se murió la pastora se me insinuó y me dijo, pastora, aquí estoy, téngame en cuenta para ser su mujer. ¿Qué? Yo quedé como, ¿qué? ¿Es en serio? Sí, usted andaba insinuándosele a mi papá y le aceptaba salidas y le daba regalitos y chocolatinas. Eso no fue así. El que me estaba insinuando era él. Entre la discusión que tuve con ella, que tampoco puedo decirte, me acuerdo mucho que ella prácticamente me dijo, no vuelva a la iglesia, usted no tiene que volver a la iglesia. Que hermana, no, no vuelvo a la iglesia, está bien. En esa discusión me dice, y usted debería sentirse privilegiada porque un hombre como él se fija en usted. Perdón, yo a mis 23 años, joven y hermosa, yo sentirme privilegiada porque un señor de esos con dos hijos, viudo, se fija en mí. Gastado el cascarón ya. No, increíble, increíble la verdad. Yo quedé en una pieza y le dije, no me vuelva a llamar. Le prohíbo que me vuelva a llamar. Muy enojada porque sí fue muy grosera, la verdad. No, que rebelde, bueno, todo lo que me dijo que ya ni me acuerdo. Me pareció inaudito que yo dije, bueno, hoy en día, o sea, es que pasa muchísimo en que, ¿cómo pasas de ser la víctima a ser la villana?
¿Cómo normalizan tanto esto? O sea, al punto de tenerme decir, siéntase privilegiada, ese es el pastor se fijó en usted. O sea, qué locura, ¿en qué mente cabe eso? Y uno pensaría y diría, la gente piensa como uno, no, hay gente que pensará lo mismo. Y habrá gente en la iglesia en estos momentos muy cómodamente que nos puede estar escuchando y decir, debería sentirse privilegiada, el pastor se fijó en ella. ¿En qué, en qué cabeza puede caber eso? No sé. Yo dije, no vuelvo, realmente no vuelvo. Ya esta es la confirmación, o sea, darme cuenta de eso era lo que yo necesitaba para realmente decir, este no es el No, lugar. no puedo volver. Y no es el lugar para mí. Estaba engañada. Y a pesar de que el Señor ya venía trabajando conmigo, yo en mi terquedad seguía tengo esa necesidad porque tenemos la necesidad de seguir al hombre. Claro, Tenemos esa necesidad siempre. Y el Señor es el que nos lleva y estamos andando al lado de Él, pero nos despegamos de Él por seguir un hombre. Siempre es así. Nuestra humanidad tiene la necesidad de idolatrar lo que ve. difícil pero cierto. Ujú. Ya cuando ya lo comprendí, tuve la oportunidad de hablar con el pastor que en la iglesia que estoy actualmente, y él me dijo, es que tú no debes de vernos a nosotros como pastores más allá de lo que somos, humanos, con una responsabilidad más alta, porque la responsabilidad de un pastor realmente es esa, pastorear, acompañar. Creo que si hay una persona en la iglesia que debe trabajar más que los demás es el pastor. Literal. Y entenderlo fue difícil, porque nosotros vemos al pastor como la persona que tiene que estar allá sentada en el trono, venga, yo le limpio los zapatos. No, pastor, no, pastor, usted va a botar la basura, venga, yo la boto por usted. Ay, no, pastor, venga, yo le llevo el bolso, venga, yo le llevo el saco, no, el pastor. Pastor, usted anda en metro, ay, qué vergüenza, no, pastor, usted tiene que montarse en su camioneta. Pastor, no. Y así lo vemos, los endiosamos, Sí. Y caemos en el error de, como desde un principio lo hemos dicho, depositar nuestra confianza más en el hombre que en Dios. total. Inclusive de sacrificar muchas cosas que nosotros tenemos para que ellos estén bien. Y no es necesario. No es necesario porque ellos como hijos de Dios también tienen su proceso. Y eso es algo que tenemos que entender. Sí es necesario que nosotros como miembros de la iglesia apoyemos a los pastores en oración, apoyemos en el ministerio, seamos parte de la congregación y sumemos más que restemos, obviamente. Pero los pastores no son dignos de idolatría, no lo son. Y muchas veces, me atrevo a decir en estos momentos, yo no soy partidaria de la paternidad espiritual. El que lo sienta de corazón, lo respeto. Porque hay personas que de pronto tú sientes que te acobijaron tanto y te ayudan a crecer en el Evangelio. Cumplen la responsabilidad de padres espirituales. Sí. Pero yo en estos momentos tengo mi mirada puesta en Cristo, respetando mucho las autoridades que Él pone en la iglesia y sabiendo que muchas veces, aunque ellos tomen em, decisiones que no nos gustan, muchas veces el Señor también trabaja en eso. Claro, Pero eso no quiere decir que yo los voy a idolatrar o que ya tengo la posición de, ay, es mi papá y tengo que hacer todo. No, no siempre, porque el Señor también habla en nuestros corazones. Y nosotros no somos ciegos que no podemos tener una relación propia con el Señor, sino que, pastor, ¿qué le dijo el Señor de mí? Pastor, venga, cuénteme. Ay, pastor, póngame manos porque cuando usted pone manos sobre mí, yo siento el Espíritu Santo. No. Siéntese usted en su habitación, a solas con el Señor, y lo va a sentir. Va a sentir el gozo, va a sentir al Espíritu Santo. Lea usted la palabra y ahí lo va a sentir. Usted no necesita que el pastor le ponga manos, usted no necesita que el pastor le profetice, le diga cosas. No lo necesita. Usted necesita tener al Señor en su corazón y que sea Él el que le hable. Pero a veces sí es necesaria una palabra que te impulse a seguir, porque para eso estamos. Así como yo y como tu hermana en Cristo te puedo decir, Jaymar, no estás solo, el Señor está contigo, tenga fe, así mismo. Y eso posiblemente podrá parecer muy, muy poco,
pero en tu corazón puede significar mucho decir, necesitaba escuchar eso. Así mismo lo hacen los pastores. También el Señor pone palabras en ellos que nosotros necesitamos escuchar, pero no deja de ser la palabra de Dios, no deja de ser el Señor utilizándolos. Así es. La gloria siempre va a ser para el Señor. Fuerte, Karen, todo lo que nos acabas de contar y para mí que pues no lo había visto tan literal desde tu posición. Para mí Mm, fue una experiencia difícil. Creo que también me acercó más a Dios porque siento que ese era el propósito de que vivir esta situación me acercara más a Dios y me hiciera depender mucho más de Él, ¿cierto? ujú. Pero tu situación es difícil, profunda. Y para despedirnos, Karen, muchas gracias nuevamente por estar en este espacio, por compartir esto, que todo el mundo no se atreve a abrir su corazón como lo has hecho en estos momentos. Me gustaría que te despidieras dándole un consejo tanto como a la juventud como a los cristianos que están pasando por esta situación, pero que también están poniendo su fe no tan solo en un líder, sino que están poniendo su fe en lo que ven y consumen normalmente por las redes sociales. Bueno, yo creo que no está de más agradecerte por el espacio. Como te dije, es un privilegio poder comunicarlo. Sé que muchos posiblemente lo verán mal, para otros será de bendición. ¿Qué consejo les puedo dar yo? Dense la oportunidad de conocer al Señor. Yo creo que ya conocemos mucho a los pastores, conocemos mucho a los líderes de la iglesia, sabemos cómo se llaman, dónde viven, todo, pero no nos preguntamos realmente quién es el Señor. ¿Qué pasaría si yo tengo una relación con Él? Si yo lo escucho, si yo escudriño su palabra, si yo realmente escucho qué Él quiere conmigo. No desaprovechemos la oportunidad. Yo pienso que el Señor ahora, en estos momentos, está haciendo el llamado. Conóceme, escúchame a mí, ¿qué quiero yo hacer contigo? No pongas la mirada en el hombre. Y yo sé que vamos a decir en el versículo de Pablo, dijo poner la mirada en mí porque como yo sigo a Cristo, pero volvemos y caemos en el mismo error. La mirada está en el Señor, no endiosemos a nadie y démonos esa oportunidad de una relación genuina, ahora.